Muy buenos días a todas. Les damos la bienvenida a Casa de Oración Milpalta. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite estar nuevamente reunidas con la única finalidad pues de aprender, ¿verdad?, de nuestro Dios, aprender de su palabra y que Él sea en nosotras, ¿verdad?, glorificado. Y esa es la intención de nuestros corazones, que el Señor nos edifique con su palabra, que nosotras seamos obedientes a ello y que podamos, ¿verdad?, darle gloria al que merece toda gloria, ¿verdad?, toda honra, solo a Él. Y por eso estamos aquí en esta mañana. Y pues acompáñame, vamos a hacer una oración para poner este tiempo en manos de Dios. Y poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Y vamos a orar, hermanas. Vamos a poner este tiempo, tú que nos acompañas por primera vez en esta enseñanza, pues Dios edifique tu vida, ¿verdad? Y bueno, vamos a juntas a orar, a poner este tiempo en manos de Dios. Amado Jesús, damos a ti la honra, la gloria, el honor, porque tú eres digno, porque tú eres santo, porque tú eres sabio, porque nadie como tú, Señor. Tú nos enseñas, nos capacitas, nos formas y nos estás moldeando cada día, Señor, a la imagen de tu amado Hijo Jesucristo. Y agradecemos porque es tu amor, Señor, lo que permite que nosotras, Señor, podamos entender y comprender tus palabras a nuestra vida. Es por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que podemos ser redarguidas de pecado, de justicia y de juicio. Es por tu Espíritu Santo, Señor, que estamos aquí. Es por tu Espíritu Santo que podemos, Señor, estar atentas, dispuestas para escuchar tus palabras, para aprender una vez más de ti, Señor. Es por tu Espíritu, Señor, que nos guía a toda verdad, que nos dirige, que nos enseña, que nos capacita. Es por tu Espíritu Santo. Y agradecemos, Señor, porque tu amor nos ha mostrado, Señor, que sí podemos vivir piadosamente. Sí podemos, Señor, porque ejemplo nos diste tú. Ejemplo nos diste, porque tú dependiste totalmente de tu Padre. Tú cuando no sabías, o cuando más bien no que no supieras, más bien tenías esa agonía, esa congoja, porque también como humano, Señor, sentiste lo que es la angustia, lo que es la desesperación. Tú, mi Dios, fuiste y dependiste de tu Padre y nos diste ejemplo a seguir. De esa manera nosotras queremos, Señor, ser quienes vayamos a ti cuando algo no sabemos, cuando algo no entendemos, cuando en nuestra fuerza, Señor, ya nos cansamos, ya no podemos. Ayúdanos a recibir tu palabra, tu instrucción, tu enseñanza a nuestras vidas, tu consejo, porque tú eres el consejero. Tú eres nuestro consejero, Señor, y queremos que sigas siendo nuestro consejero, el que nos aconseja, el que nos da de su sabiduría, de su enseñanza, para que andemos como es digno de ti. Y entonces, Señor, demos toda la gloria,
toda la honra, todo reconocimiento al que es digno. Ningún hombre, Señor, se lleve tu gloria. No permitas que nosotras, Señor, te quitemos la gloria. Ayúdanos a aceptar y a comprender que todo lo que hay en nosotras, todo lo bueno, toda la gracia, Señor, que tú has derramado, viene de ti y no del hombre. Damos gracias, Señor, ayúdanos, aquí estamos, abre nuestro entendimiento para que podamos, Señor, entender y comprender, y en obediencia a tu palabra vivamos piadosamente. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanas, amigas y mujeres que están conectadas con nosotros en esta mañana, pues damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque en su bondad y en su amor estamos aquí. Y bueno, pues el tema de hoy se llama Mujer que recibe consejo, ¿verdad? Vamos a ver ahora esta parte de cómo es que una mujer recibe un consejo, cómo es que la mujer debe buscar el consejo, fíjense. Debemos buscar el consejo, principalmente de nuestro Dios. Ese es el consejo que debemos nosotras buscar, principalmente el de nuestro Dios. Para nuestra vida. Y después el del esposo, ¿por qué no? ¿Verdad? Cuando nosotras creyentes, ¿verdad? Hijas de Dios, tenemos esposos creyentes, ¿verdad? Tenemos esposos temerosos de Dios, respetuosos de Dios. También podemos acercarnos, ¿verdad? El mismo Espíritu Santo en nosotras nos lleva a pedir también el consejo con el esposo, ¿verdad? Con aquel esposo que teme a Dios, que respeta a Dios. También nosotras podemos recibir ese consejo. Hay veces que no lo pedimos, o si tú eres una mujer que pide el consejo a su esposo, ¿verdad? Hay esposos que a veces no les gusta, ¿verdad? Y dice, pues ve a Dios, que Dios te diga. O no comprenden esa responsabilidad que tienen delante de Dios. Sin embargo, nosotras sabemos que también podemos acercarnos a ellos cuando el Espíritu Santo de Dios nos muestra que podemos acercarnos a pedir el consejo con ellos. Porque sabemos que el consejo que nos van a dar nuestros esposos creyentes es un consejo de Dios, ¿verdad? No va a venir de su propia opinión. Y para eso nosotras tenemos que discernir, ¿verdad? Distinguir. Entonces, pedir un consejo a los esposos es bueno, dirigidas por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces recibir el consejo. Pero muchas veces nosotras no pedimos el consejo. ¿Cuántas saben? ¿Verdad? No, siempre nosotras pedimos el consejo. Muchas de las veces ellos, ¿verdad?, nos dan el consejo. Muchas de las veces ellos nos dicen, mira, yo te aconsejo esto y lo otro. Yo te diría que hicieras esto y lo otro, ¿verdad? ¿Y cuántas de nosotras nos enoja, nos molesta, nos incomoda? O a veces hasta llegamos a pensar mal y decimos, pues ¿qué no piensas que tengo comunión con Dios? ¿O a mí Dios no me habla? Y entonces nuestras respuestas pues son respuestas de insensatez, ¿verdad? Y no son respuestas que realmente honren a Dios. Nosotras necesitamos, vamos a ir aprendiendo que necesitamos tener humildad para recibir, ¿verdad?, el consejo. Hay veces que quizás la situación, la circunstancia de la vida no permite o
o más bien no estamos al pendiente, ¿verdad?, de nuestra actitud, que debe ser una actitud humilde para poder recibir en cualquier momento el consejo, en cualquier momento. Es decir, que a nosotras nos falta, ¿verdad?, aprender, hermanas, mujeres, aprender, porque la vida es un aprendizaje. Nosotras estamos aprendiendo, ¿verdad? Porque tenemos la enseñanza, para nuestra enseñanza se ha escrito la palabra de Dios. Entonces, nosotras necesitamos comprender y entender que estamos para aprender, ¿verdad? Y entonces, el consejo que llega a nuestras vidas de parte de Dios a través de nuestros esposos, también debemos recibirlo, ¿verdad? Debemos recibirlo con una actitud de humildad. Entonces, debemos permitir, ¿verdad? A lo mejor la circunstancia no va a ser la adecuada. Quizás estás en un momento de presión, ¿verdad? Tienes que hacer tantas cosas que el tiempo avanza. Sin embargo, aún ahí tenemos que tener la actitud, la humildad para poder recibir el consejo del esposo. Si en ese momento nos quiere dar un consejo, nos quiere dar un consejo, ¿verdad? Si en ese momento el esposo dice, mira, veo que estás muy apurada y creo que deberías de hacer esto de esta manera, ¿verdad? Y de momento tú con las prisas y con toda la presión le contestamos mal a veces, ¿no? Y tenemos una actitud incorrecta, ¿verdad? Y no nos detenemos a esperar, a escuchar y a discernir o a distinguir qué me está diciendo. Si lo que me está diciendo, pues entra, ¿verdad? A lo mejor es la ayuda que yo necesitaba en ese momento, pero como no estoy al pendiente, ¿qué resulta? Que me perdí de esa ayuda, ¿verdad? Ya no tuvo el efecto que debió haber tenido en ese momento, porque no fui humilde, porque me dejé presionar y me ganó mal la presión, ¿verdad?, de las cosas o de las situaciones. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Ya no recibí el consejo. Y quizás les vuelvo a repetir, una ayuda ese consejo. ¿Cuántas nos ha pasado, verdad? Y bueno, no solamente con los esposos, con Dios y aún con los padres, ¿verdad? Si tú eres una mujer soltera, aún con los padres nos puede pasar, ¿verdad? No, me tengo que ir a la escuela, tengo que hacer esto, ya me voy. Pero el consejo de la mamá ya no lo escuchaste, porque ella te quería avisar, hija, es que llevas ahí el tacón, ¿verdad?, medio despegado, en el camino se te va a caer. Y nosotros, pues autoconfiadas, ¿verdad?, en lo que llevamos, decimos, no va a pasar nada. Y entonces nos vamos, ya no recibimos el consejo por la premura, por la presión, ¿verdad? Y a lo mejor, pues a mitad, ¿qué creen que nos llega a pasar? Pues el tacón se cae, ¿verdad? Y entonces ahí es donde nosotros, a veces, el tiempo que pudimos habernos tomado, ¿verdad? A lo mejor en casa teníamos más la facilidad de ponerle algún pegamento que en la calle, y ya cuando estás en la calle, pues ahí donde, ¿no? Ya no puedes. Entonces, sí es verdad que cuando nosotras no estamos dispuestas a escuchar el consejo, nos perdemos de la ayuda. Estamos despreciando una ayuda. Ahora, no todos los consejos, ¿verdad?, vienen de Dios. Y ahí hay que por eso escuchar bien, con atención, distinguir qué me está diciendo y si eso va conforme a los principios de Dios. Si va conforme a la palabra de Dios y si va conforme a los principios de Dios, entonces Dios me está brindando la ayuda, ¿sí? Y habrá un consejo, no solo los consejos los tenemos en la palabra de Dios, que son de Dios, sino también a través decíamos, de un esposo, ¿verdad?, creyente, temeroso de Dios, que respeta a Dios. Y también podemos tener consejo de autoridades, ¿verdad? Autoridades de Dios. Puede ser que tu jefe en el trabajo sea creyente,
¿verdad? Y que el consejo que Él te dé sea un consejo de Dios. También puede ser que tus autoridades pastorales en el lugar donde tú te congregas, pues también tengan el consejo de Dios y seamos, ¿verdad?, humildes para escuchar el consejo y distinguir, ¿verdad?, si es un consejo de Dios. No está mal. Tenemos que distinguir que el consejo venga de Dios, ¿verdad? Para eso hay que tener humildad para recibir. Entonces, el consejo son decisiones sabias respecto a situaciones en nuestra vida. Eso es un consejo, ¿no? Decisiones sabias respecto a las situaciones en nuestra vida. Y bueno, acompáñame a Efesios 5, 22 al 24. Dice ahí, ya estamos ahí, dice 5, 22 al 24. Aquí hay un consejo, ¿verdad?, para nosotras, de parte de quién, de Dios. Es un consejo de parte de Dios, y no solamente de Dios. ¿Saben qué? Que a veces este consejo nos lo dan los esposos. ¿A cuántos les han dado este consejo? Pero ¿qué creen? Que como lo tomamos muy personal, ¿verdad? Y luego probablemente nos los dan en un momento donde estamos haciendo todo lo contrario. Y entonces, en vez de tomarlo, ¿verdad?, con humildad, nos enojamos, nos molestamos, nos indignamos incluso y no queremos saber. Pero si este consejo, ¿verdad?, nosotras entendiéramos que no viene solamente del esposo, sino de Dios, ¿verdad? Porque aquí está escrito en su palabra, vamos a tener entonces realmente el temor, el respeto de decir, ok, Dios me lo está diciendo. Y ahora voy a escuchar, ¿verdad?, a mi esposo, y voy a atender en dónde está encajando esto, en el momento que me está corrigiendo de algo o me está dando un consejo de algo, de que yo no estoy siendo sujeta, ¿no? Porque aquí habla de la sujeción. Ahorita vamos a leer. Y pues responsabilizarme si en ese momento es algo que yo estoy cometiendo. Miren, dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, ¿verdad? Antepone al Señor, porque lo hacemos para el Señor. Y por eso estamos sujetas a los maridos, ¿verdad? O al marido. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, fíjense, nos pone una comparación, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Bueno, acá hablamos de un hombre, de un marido que es cabeza, ¿verdad?, de la mujer, y él está sujeto a Cristo. Habla de un hombre que teme a Dios, que respeta a Dios. Una disculpa, sí, gracias. Es un hombre que respeta y que teme a Dios. Y sabemos, ¿verdad?, que esta sujeción está condicionada. Es decir, no vamos a estar sujetas a algo o a alguien que nos lleve a pecar contra Dios, ¿verdad? Esto es entendible. Pero si lo que me piden y es un esposo que no teme a Dios y no es pecado, pues ¿qué tengo que hacer? Someterme voluntariamente, ¿verdad? Porque no me está pidiendo algo que es pecado. ¿Puedes tener diferencia de lo que se te pide? Sí, por ejemplo, yo quiero que la taza esté del lado izquierdo, ¿no? Pero yo estoy acostumbrada a ponerlos del lado derecho. Es más, puedo tener hasta la razón y el argumento, ¿verdad?, de decir por qué deben estar al lado derecho. Pero si el esposo dice al lado izquierdo,
bueno, pues entonces no vamos a entrar en un debate, ¿verdad? Ni vamos a discutir por algo que ni es pecado y no estamos violando la ley de Dios. Por lo tanto, ahí es donde aprendemos nosotras a ceder. Eso es lo único que hacemos, a ceder por amor al Señor, ¿ok? Por amor al Señor. Esta sujeción no es, obligatoria, sino es voluntaria. O sea, nosotros nos sometemos a Dios, al Señor, voluntariamente, ¿verdad? Por lo mismo que sabemos que hay un orden de autoridad, porque hay un orden de autoridad. Porque imagínense, vamos a poner un contraste, imagínense que no respetáramos ese orden. Y el líder, que es el varón, en un lugar de reunión, en un evento, tiene que dirigir, tiene que presentar o exponer algún tema, alguna, no sé, a lo que se dedique, ¿verdad? Un proyecto, quizás de arquitectura, vamos a ponerlo así. Y entonces, de momento, pues él planea, organiza, dice, y las demás personas empiezan también a decir, a dirigir y a opinar. Ahí vamos a encontrar un desorden y no se va a poder ni aprender, ¿verdad?, de un lado ni del otro, porque cada quien tiene un punto de vista. Y es ahí donde llegamos todos a decir, bueno, es que este es tu punto de vista. No, es que este es tu punto de vista. Y sí, pero hay conceptos que todos, referente a la arquitectura, lo deben saber, ¿verdad? Y que a lo mejor en la práctica, porque ¿cuántos saben que a veces una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica? Aprenden otro tipo de técnicas o de tácticas, y entonces ahí es donde empieza la parte, ¿verdad? Y ahí tenemos que ceder algunos para decir, ok, yo lo hice de esta manera y pues a mí me funcionó, pero el expositor está exponiendo otra forma, ¿verdad? Que no sale fuera de lo que es el proyecto. ¿Sí me explico? Entonces, ahí hay un respeto. O sea, estamos mostrando un respeto, ¿sí? Porque si lo hiciéramos de una manera arbitraria, y entonces todos decidiríamos, ese lugar yo no sé cómo quedaría. Porque no habría orden, porque todos querrían verlo de una forma, y entonces no se podría llegar a algo, ¿sí? A algo concreto. Es por eso que el orden de autoridad siempre debe respetarse, siempre debemos respetarlo. Habrá momentos donde habrá oportunidad a nosotros de dirigir o de ayudar. Entonces ahí es donde ya podemos entrar, ¿verdad? Y decir, mira, esto quedaría, yo he visto que esto. Y si damos un argumento válido y que se adecua a la necesidad, ¿qué crees que va a hacer la autoridad? Lo va a tomar, ¿no? Porque va a decir, sí, mira, no lo había visto de esta manera, pero también funciona, ¿no? O el esposo, tienes razón, mira, ¿verdad? Y no se va a cerrar, porque va a razonar lo que estamos nosotros sugiriendo. A diferencia cuando lo queremos imponer o cuando lo queremos soltar sin, como un imperativo, ¿no? Como una orden, sin tener la participación o la aceptación de la autoridad para participar. Es ahí donde nosotras tenemos que comprender que la sujeción es una bendición. Es una bendición. Y vemos aquí que estar sujeta al esposo, pues es honrarlo, es respetarlo, es obedecerle. Basado, fíjense, en un principio, que es el principio de amor a Dios. En ese principio lo hacemos, ¿sí? En el principio basado en el amor a Dios. Por eso nos sometemos voluntariamente.
Esto significa que el marido creyente tiene palabra de Dios para darnos consejos. Alguien que teme y que estudia la palabra, que camina con Dios, tiene consejos para darnos, oportunos. Y la responsabilidad de él, pues, es explicarnos, ¿verdad? Es exponernos la verdad de Dios conforme al consejo de la palabra de Dios, con una actitud humilde, paciente, diligente, lleno de amor y de templanza, de bondad, ¿verdad? O sea, esa es una responsabilidad de ellos, fíjense, de darnos un consejo. Todo eso tiene que llevar el consejero, el que da a su esposa, ¿verdad? El consejo, o un consejero matrimonial dentro de la congregación, ¿verdad? Basado en el consejo de Dios. No hablamos de otro consejo más que el consejo de Dios. Sin embargo, hay una responsabilidad muy grande en el varón, en el esposo, ¿verdad? De explicarlo, de exponer la verdad de Dios, de darse el tiempo para hacerlo, conocerlo también, porque si no lo conoce, ¿cómo lo va a explicar? ¿Cómo lo va a dar a exponer? Entonces, es una grande responsabilidad dar un consejo. No es cualquier cosa, ¿verdad? Tenemos que aprender a tener conocimiento de Dios, discernimiento, y entonces dar el consejo. Bueno, esa es la parte del esposo. No vamos a meternos ahí porque podremos ampliar y ir más a fondo, pero no nos vamos a meter ahí porque esa es la responsabilidad del esposo, ¿verdad? Ahorita queremos ver la responsabilidad de nosotras como esposas. Y entonces, ¿y a nosotras cuál sería nuestra responsabilidad entonces ante un consejo? Pues aprender a escuchar el consejo, primeramente, ¿verdad? Primeramente, aprender a escuchar el consejo, recibirlo de la manera correcta, con humildad, con sencillez. Y aún, fíjense, se nos esté gritando o nos estén mostrando desesperación, ¿no? Porque a veces, haces preguntas porque no has entendido, ¿cierto? Y muchas veces eso causa desesperación en la otra persona o puede causar hasta enojo, ¿no? Molestia. O ya hasta te puede estar gritando, ¿no? Y tú así como, pero solo pregunté, ¿no? O sea, solo quiero saber porque no lo entiendo bien. Esa parte, ¿verdad? Puede causar en el otro, pero en nosotros que recibimos el consejo, tenemos que tener también el aprender a escuchar, porque también nos puede pasar eso a nosotras. Enojarnos, molestarnos, gritar y decir palabras o tener algún sentimiento no correcto. ¿A cuántas nos ha pasado? Debemos aprender a separar el sentimiento de la situación para poder distinguir, fíjense, poder distinguir con mayor claridad lo acontecido y resolver de manera sobria. ¿Sí? Esto nos llega a pasar cuando nos están dando el consejo, no estamos escuchando y de momento nos molesta, nos enoja, nos irrita. ¿Sabes qué? No, porque sabes que lo que te está diciendo pues está en el consejo de la palabra, es de Dios, es su palabra. Y entonces empezamos a irritarnos, empezamos a contestarle mal al esposo, ¿verdad? Le empezamos a decir, no, pues es que, y empezamos a tomar el sentimiento, ¿verdad? Empezamos como a sentirnos mal y entonces les expresamos de acuerdo a nuestro sentir. Es que siento que tú no me comprendes, ¿verdad? Es que siento que pues quieres que todo lo lleve en orden y yo apenas si puedo o me cuesta trabajo, ¿verdad? Ahora, no está mal comunicar esto. Lo malo está cuando lo comunicamos llorando, lo comunicamos enojadas, lo comunicamos, ¿sí me explico? Con el sentimiento ahí. Entonces, ahí ya nosotras estamos perdiendo el control de nosotras mismas, ¿verdad? Porque tenemos que aprender como mujeres a dominar nuestros sentimientos, nuestras emociones, separarlas de la situación, ¿no? A veces los esposos nos tienen que decir,
pero solo te estoy dando un consejo. ¿Por qué lloras? ¿O por qué te enojas? ¿No? Y nos tienen casi que ahí detenerse porque nosotras pues no podemos dominar eso. Nos cuesta trabajo, estamos ahí en esa situación, ¿verdad? O ya el enojo que nos lleva a hacer, no, ya no me digas nada, ¿no? Y te vas y ya, ¿saben? Se acabó. Entonces, esos sentimientos tenemos que hacerlos a un lado y tenemos que escuchar. Si tu esposo se está equivocando en el consejo, hay que saberlo como dialogar, hay que saberles exponer también, hay que saberles mostrar con respeto, claro está, con respeto, que están quizás equivocados, pero tienes que argumentar. Ya no podemos ser mujeres que solamente gritamos, decimos por decir, no. El esposo que teme a Dios y el esposo que camina con Dios te va a decir, bueno, dime dónde dice en la palabra eso que tú me estás diciendo, ¿verdad? Te va a llevar a la escritura, te va a llevar a que apeles al consejo de Dios para que seamos edificados uno y el otro. Esa es la vida de entrenamiento, de ejercitarnos, ¿verdad? Para poder ser mujeres que recibimos consejo. Si no estamos trabajando ante este proceso, si somos de las que ya me quedé llorando y ya por eso se terminó todo y ya jamás recibí el consejo, entonces son cosas que se van a ir quedando ahí y no vas a pasar de ahí, ¿verdad? Y después, entonces, cuando el esposo ya no nos da nada, no nos dice, le vamos a demandar, ¿verdad? Y le vamos a exigir, a ver, tú nunca me das un consejo, ¿verdad? Pero si el esposo es que cuando intenté darte el consejo, pues tú te ponías a llorar o te enojabas y nunca escuchaste, ¿verdad? Entonces, que no nos pase eso, que nosotras podamos ser mujeres sobrias, ¿verdad? Que aprendemos a separar el sentimiento de la razón bíblica y que podemos distinguir cuándo, ¿verdad? Dios sí nos está hablando a través del esposo. Y saber aceptar, ¿verdad? Saber aceptar y decir, ok, sí, lo que me estás comentando es verdad, es cierto, porque no me sé organizar, porque no sé planear, me está pasando esto por esto, sí está bien, yo lo acepto. Gracias, incluso aprender a darle gracias por el consejo, ¿verdad? Eso va a ir ejercitando en nosotras no solo la humildad, sino que también la sujeción, ¿verdad? Y vamos a ser mujeres que recibimos el consejo, que aprendemos a recibir el consejo. Miren, en 1 Samuel 1:8, acompáñenme ahí. En 1 Samuel 1:8. Aquí vamos a ver a una mujer que oraba, Ana, ¿verdad? Una mujer que tenía un marido que se llamaba Elcana. Esta mujer era una mujer piadosa. Vamos a ver que esta mujer no recibía consejo. Y a veces que nosotras sí recibimos consejos, a veces no valoramos, ¿sí o no? Y realmente esta mujer no recibió consejos. Vamos a ver ahorita cómo ella todo lo contrario, ¿no? A que no podían ver lo que ella vivía, lo que ella pasaba, lo que ella estaba viviendo. Fíjense, vamos ahí. Dice, y Elcana, su marido, en el 1:8, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? Le hace preguntas, ¿por qué no me comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Le hace la pregunta, ¿verdad? Les quiero leer en esta traducción, me gustó más en esta traducción que ahorita, permítanme, 1 Samuel. Dice, se los leo en esta versión, dice, en una de esas visitas, Elcana le preguntó a Ana, ¿por qué lloras?
¿por qué no comes? ¿Por qué te afliges? Por ti es mejor tenerme a mí que tener muchos hijos. Ana dejó de comer y se levantó y se fue a orar al santuario. Vamos a hacer una pausa aquí. Su marido le hace preguntas por cómo la vio y por lo que había acontecido de alguna forma con Penina, ¿verdad? Que pues como que la molestaba, como que entonces Ana se sentía afligida, se sentía mal porque no podía tener hijos y porque la otra pues prácticamente pues le estaba, dice sobre esa parte. Pero entonces aquí el Cana, su esposo, ¿verdad? Le hace preguntas y le dice, pero ¿por qué? O sea, no tiene sentido. O sea, me tienes a mí, ¿verdad? Pero bueno, Dios que conocía el corazón de Ana, y el Cana no tenía esa parte, ¿verdad? ¿Cuántos sabemos que los esposos a veces no comprenden nuestro sentir, ¿verdad? Y no porque sean malos o porque no tengan llenura del Espíritu Santo, sino porque son seres humanos, ¿verdad? Que lo único que conoce el corazón, ¿quién es? Dios, nuestro Padre. Entonces, en ese momento, ¿verdad? Vemos aquí a un marido que solamente le hace preguntas porque no entiende el por qué está Ana de esa manera, ¿verdad? Y hay esposos así, cada una de ustedes se podría identificar, ¿verdad? Que a veces no comprende lo que te está pasando y bueno, solo te pueden hacer preguntas y hasta ahí se queda. Quizás tú quisieras un consejo, ¿verdad? O que te escuchara y que te diera un consejo, pero muchas veces no recibimos eso. Y Ana no fue la excepción, le pasó. ¿Qué hizo Ana? Ana, en lugar de a lo mejor enojarse, ¿verdad? Con el esposo, oye, pues si tú tienes la responsabilidad, ¿verdad? De darme un consejo, de orar por mí, ¿verdad? Porque pudo haber hecho eso Ana. Sin embargo, vemos a una mujer que no hace eso, sino que ella deja de comer, se levantó y entendió. Ese levantarse habla de, ya entendí con quién voy a ir. Porque mi marido no está entendiendo lo que me pasa, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Se va y va al santuario, dice, a orar. Eso es lo que tú y yo, como mujeres, tenemos que hacer. Tenemos que tener esa actitud que Ana tuvo, ¿verdad? En lugar de discutir con el esposo, ¿verdad? De lo que no es, de lo que quisiera que fuera. No, tengamos la actitud que Ana dice. ¿Cuántas veces, y aquí vemos algo bien importante, mujeres, cuántas veces nos hemos sentido incomprendidas por los esposos? O hijos, no solamente por los esposos, a veces por los hijos también nos hemos sentido muy incomprendidas por ellos, que no nos comprenden. ¿Qué sentimos? A veces sentimos que no somos importantes para ellos, ¿verdad? Bienvenida. Que no somos importantes para ellos, que no nos comprenden, y la realidad es que así pasa. O sea, tenemos que aceptar una realidad, mujer, que muchas veces tus hijos, más si son varones, no te comprenden, ¿verdad? Y tu esposo tampoco. No somos las únicas, a todas nos ha pasado. Que el marido, que el esposo, que los hijos no nos comprenden. Y lo podemos ver ahora con Ana, aquí, ¿verdad? En Primera de Samuel 1:8. Estamos ahí en Primera de Samuel 1:8. Y podemos ver entonces a Ana, ver cómo ella se sintió incomprendida, pero no lo expresó. ¿Y cuántas de nosotras por desquite, verdad? A veces por desquite, por decir, no me está haciendo caso, pues ahorita le voy a decir, ¿verdad? Le voy a gritar, me voy a enojar, es que tú no me comprendes, ¿verdad? Y empezamos a llorar, ¿verdad? Y de ahí nos salimos. Sin embargo, déjame decirte que no somos las únicas incomprendidas. En la Biblia hubo muchas mujeres incomprendidas. Otra de ellas fue Abigail. No quiero tocar toda su situación, pero la realidad es que Abigail, o sea, le tocó a Nabal un marido tremendo. Pero ella no se puso a llorar, no se puso tampoco a discutir con él. Simplemente, ¿no me comprendes? Ahora, Ana, ¿qué hizo aquí? Lean ahí en el 1.
o 9. ¿Qué es lo que hace Ana? Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo. En la versión que les leí, dice que dejó de comer, se levantó y se fue a orar al santuario. Eso es lo que tú y yo, mujeres, debemos hacer, ¿verdad? Cuando hay una incomprensión, cuando hay una aflicción que tú tienes, quizás hasta porque te contestó alguien mal o te dijo algo o lo que sea. Ana estaba afligida porque ella no puede tener hijos, pero no solo eso, sino que la estaban asediando constantemente con eso. Entonces ella ya se sentía muy mal, muy afligida. Entonces ella va a orar al santuario, dice, ahora, no solo fue incomprendida, fíjense, ahí lo vemos, del marido, el Cana, sino vamos a ver que también del sacerdote. En nuestro caso también podemos ser incomprendidas por los pastores, ¿verdad? También por autoridades, ¿sí? ¿Y qué tenemos que hacer? Quejarnos, llorarle, gritarle casi, ¿verdad? A los pastores, no, es que usted no me comprende, ¿verdad? Porque cuando hay quienes sí se atreven, ¿verdad? Pero eso ya sería una falta de respeto, porque tú estás queriendo comprensión de quien no lo debes buscar. Que creen que la comprensión solamente la obtenemos de Dios. Y aquí nos deja el ejemplo bien claro. Jesús, fíjense, siendo el Hijo de Dios, también no buscó comprensión con sus discípulos, aunque ciertamente les pidió que estuvieran con él. ¿Y qué pasó? Se durmieron, lo dejaron. ¿Verdad? Eso se puede tomar como una incomprensión. No me comprenden estos discípulos. ¿Ah? Pero ¿qué hizo Jesús? Un ejemplo igual de dependencia a su padre, se fue a orar. Fíjense. Entonces, esto mujeres, un psicólogo, ¿qué te diría? Si eres incomprendida, pues entonces ve y reúnete con quien te comprenda, ¿sí o no? Busca la solución, ¿verdad? En la amiga o en el amigo. Y entonces ahí vas a encontrar tu respuesta, tu solución. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Ana, ¿qué hizo? Fue a orar al santuario, ¿verdad? Si en algún momento nosotras nos hemos sentido incomprendidas por el esposo, por los hijos, por los pastores, o por cualquier autoridad, puede ser hasta tu jefe del trabajo, ¿verdad? Nosotros tenemos que ir a orar al santuario, tenemos que ir a orar a Dios. Y eso fue lo que Ana hizo. Ana fue y oró, pero dice, miren, más adelante en el 9 dice, el sacerdote Elí estaba allí sentado junto a la puerta. Ana estaba tan triste que no dejaba de llorar, ¿verdad? Porque ella sabía cuál era su aflicción y su dolor. Ella no dejaba de llorar y estaba triste. Por eso oró a Dios y le hizo esta promesa: Dios Todopoderoso, yo soy tu humilde servidora. Fíjense cómo se dirige a Dios, ¿verdad? No se dirige quejándose ni nada de eso, sino se dirige con humildad y le pide: mira lo triste que estoy, date cuenta de lo mucho que sufro, no te olvides de mí. Si me das un hijo, yo te lo entregaré para que te sirva solo a ti todos los días de su vida. Como prueba de que te pertenece, nunca se cortará el cabello. O sea, ella hizo una promesa, ¿verdad? Y esperaba de Dios también que le cumpliera la promesa. Ana oraba en silencio. Después de que ella dijo esto, porque se entiende que lo dijo en su mente, ¿verdad? O sea, que lo estaba en silencio, no estaba hablando en voz alta. Y resulta que dice ahí en el 12, Elí la veía mover los labios, ¿verdad? ¿Quién era Elí? Un sacerdote, ¿verdad? Un pastor, ¿verdad? Alguien que sirve al Señor. Dice que veía mover los labios, pero como no escuchaba lo que decía, fíjense, acá hay algún aprendizaje también, ¿verdad? Cuando nosotras vemos, pero no sabemos. Aquí él veía que movía la boca, pero pues no sabía lo que decía, pero pensó que estaba borracha. ¿Verdad? También ahí nos da una enseñanza a nosotras como mujeres. A veces nosotras podemos ver al esposo y como que algo raro, ¿no? Y luego pensar mal, ¿verdad? O a los hijos. Ah, no, se me hace que no está haciendo su tarea, está jugando con el celular.
a ver, ¿por qué estás jugando con el celular? Y ya te atreviste a decir porque fue algo que pensaste, pero no fuiste y verificaste, ¿verdad? Diferente. O sea, nosotras nos podemos dejar llevar por lo que pensamos sin verificar. Y eso no es correcto, ¿verdad? Tenemos que aprender a siempre verificar para hablar, ¿verdad? Verificar para hablar. Entonces, aquí Elí le pasó y entonces le dijo que pensaba que estaba, ¿qué? Borracha. Por eso le dijo, ¿no te da vergüenza estar borracha? Luego, o sea, fíjense, no solamente pensó que estaba borracha, sino ahora ya le sacó más y más. ¿Y cuántos saben que así es ese mecanismo? Ya pensé mal, ahora te saco más y más y más. ¿Y cuántas veces, a veces la persona te está diciendo, no, es que espérame, no es así. Desde el principio no es así, regresémonos, ¿verdad? Mira, en primera estás diciendo esto no es así, y se pensó mal. Entonces, así aquí estaba Elí. Y ya hasta le dijo, ¿no te da vergüenza? Estás borracha. ¿Estás borracha? Pero dice, ¿no te da vergüenza estar borracha? Le pregunta, y luego dice, deja ya la borrachera. O sea, todavía, ¿verdad? ¿Cómo hubiesen respondido ustedes, mujeres? Ana, si no estuviera, ¿verdad?, en esa relación con Dios, inmediatamente se podría enojar, se podría molestar, se saltaría, dirían por ahí, me provocó y pues yo tuve que hablar, ¿verdad?, y decirle. Pero vemos a una Ana que no. Vamos a ver ahí, dice, entonces Elí le contestó. Dice en el 15. Pero Ana le respondió, Señor mío, fíjense cómo le responde, ¿verdad? Una actitud todavía de respeto, de honra a la autoridad, ¿sí? Al esposo no le dijo nada, pero a Elí sí. ¿Por qué creen que a veces nosotras como mujeres, a los esposos a veces, si hay una incomprensión, es mejor como que no decir nada? Porque entendemos, como hay más familiarización, ¿verdad?, podemos ofender, o nos pueden ofender y podemos salir lastimadas, ¿verdad? Entonces Ana dijo, yo sé que mi marido no me va a comprender, así que me voy a orar. O mi hijo no me va a comprender, me voy a orar. Pero cuando se topó con Elí, el sacerdote, Ana allí sí le dio una respuesta. Pero ¿saben por qué sí se la dio? Porque el sacerdote fue más allá, ¿verdad? El esposo solo le preguntó, pero el sacerdote fue más allá. ¿Estás borracha? Ya le declaró, casi ya le dijo que era eso lo que estaba pasando. Entonces ella dijo, no me puedo quedar con que se quede con esa impresión, porque no es así. Entonces tengo que decirle qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y entonces ella, de una manera respetuosa, Ana, le dice, aquí en el 15, Señor mío, no crea usted que estoy borracha. No he bebido vino ni cerveza. Estoy muy triste y por eso estoy aquí suplicándole a Dios que me responda. Entonces Elí, ¿verdad?, no se aferró, porque cuántas veces a veces se aferra a la persona. No, es que sí. No, Elí entendió, dijo, bueno, le voy a creer, ¿verdad? Si ella me está diciendo, yo le voy a creer. Entonces, ¿qué dice? Entonces Elí le contestó, vete tranquila, y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. ¿Qué vemos aquí? Vemos sujeción en ella, ¿verdad? Vemos humildad, vemos dependencia a Dios. Vemos que más adelante Ana recibió o no la promesa. Sí lo recibió la promesa, ¿verdad? De esa incomprensión que te voy a decir, mujer, no hay nadie que nos comprenda como Dios. Solamente Él nos puede comprender y solamente Él sabe si va a responder a tu necesidad, ¿verdad? A la necesidad que tú tienes. Porque a veces como mujeres nos queremos expresarle al esposo o a alguien nuestra necesidad, lo que sentimos, lo que necesitamos.
pero a veces lo hacemos como que pidiéndoles que nos ayuden. Y la ayuda no viene del hombre, viene de Dios. Ajá, acuérdate siempre, mujer, la ayuda viene de Dios. Entonces nosotros tenemos que depender a Él. Ana lo hizo y Ana recibió respuesta de su necesidad. Porque a veces queremos que el hombre, y eso es una dependencia o codependencia que a veces tenemos como mujeres, que queremos que de ellos salga. Pero si Dios no te quiere dar el consejo por medio de Él, o no te quiere dar la necesidad por medio de tu esposo y por otras formas quiere usar, pues Él sabe por qué. ¿Verdad? Entonces nosotras tenemos que depender de Él. Ahora, vemos aquí que no hubo consejo, porque ni siquiera le comprendieron la necesidad que tenía, ¿verdad? Entonces, sin embargo, Ana tuvo la actitud que debemos tener mujeres para recibir un consejo cuando sí se nos da. En nuestro caso, a veces te ha dado el consejo, vamos a decir, nos hemos enfocado ahorita en esposo, en autoridades pastorales, en laborales, pero ahora vámonos un poquito más a la parte de mujeres. Cuando la mamá te da un consejo, cuando la suegra te da un consejo, ¿verdad? Entre mujeres, cuando la hija te da un consejo, ¿qué pasa? Ahí cómo es nuestra actitud. Ahí cómo, dice el tema, la mujer que recibe consejo. Mujer que recibe consejo. Porque a lo mejor es fácil recibir el consejo de un varón, de un hombre, del esposo, del pastor, ¿verdad? Hasta del jefe. Pero que cuando una mujer te da un consejo, cuando la mamá, cuando la suegra, ¿verdad?, intervienen. Ahí donde y cómo está nuestra actitud. Decíamos que necesitamos la humildad. Miren, Proverbios 1:8 al 9, que es precisamente donde nosotros estamos. No nos hemos salido de Proverbios. Proverbios del 1 al 7 nosotros ya lo vimos, y ahorita vamos a Proverbios 1:8 y 9. Es donde estamos nosotros sacando esta enseñanza, ¿sí? Dice así: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de grasa será tu cabeza y collares a tu cuello. Aquí debemos nosotras ver que es un consejo de un padre a un hijo. Pero nuestro Dios es nuestro Padre, ¿cierto? Nosotros somos, ¿qué? Sus hijas. También aplica para nosotras como mujeres, ¿sí? Él nos da instrucción, ¿sí o no? ¿Sí? En su palabra nos da instrucciones. ¿Nos da dirección? Sí, también nos da dirección, ¿verdad? Entonces, este proverbio también aplica para nosotras como mujeres. Debemos estar atentas y ser respetuosas con Dios y con aquellas personas que nos quieren dar un consejo o nos están dando una instrucción o una dirección a nuestras vidas. Debemos poner atención. Pero ¿qué creen? Poner atención implica no interrumpir. Porque muchas veces, si nos están dando un consejo, es para escucharlo, ¿verdad? Para entenderlo y para obedecerlo. Pero si nosotros interrumpimos, ¿verdad? No, pero a ver, es que yo y esto, lo otro y aquello, entonces ya no escuchamos el consejo completo, ¿verdad? Entonces, dejar que nos den el consejo, debemos dejar que nos den ese consejo y que podamos entonces entender el consejo que se nos está dando, distinguir, ¿verdad?, que ese consejo venga de Dios también. Acuérdense, siempre el consejo debe venir de Dios, pero no debemos de actuar cuando alguien te da un consejo ignorando, porque también eso es una falta de respeto a Dios también. Entonces, no debo ignorar, ¿verdad? O sea, así como que no oigo, ¿verdad? Porque a veces eso también ha traído falta de humildad.
O guardar silencio. Ya no digo nada. Tú habla, pero yo no digo nada, ¿verdad? O a veces no es solo eso, sino atacamos. Nos defendemos, nos excusamos, nos quejamos y bueno, muchas cosas que pueden surgir cuando alguien nos está dando un consejo. Ahora, decíamos y hablábamos del esposo, pero vamos a hablar de la parte de cuando una suegra o una mamá te da un consejo, ¿verdad? Yo sé que muchas de las cosas que nos puedan decir nuestros padres o los familiares, sobre todo mujeres, no nos gusta como mujeres, ¿verdad? A veces, por ejemplo, si nosotros tenemos una manera, y lo digo por las mamás jóvenes, tenemos una forma o no conocemos bien, pero estamos aprendiendo, ¿verdad? En la vida a cómo ser mamás o a cómo tener organizada mi casa o cómo tener una cocina con todo lo necesario que requiero y que alguien te dé, ¿verdad? Un consejo, se acerque a ti, tu mamá, tu suegra y te diga, mira, veo que esta situación está, o veo que en tu alacena, o veo que, ¿verdad? Alguna parte que a veces ellas pues son las que más te frecuentan, ¿verdad? A veces la mamá, a veces la suegra, a veces la hermana, ¿no? La hermana va a tu casa, entonces te da una sugerencia, ¿verdad? De, oye, mira, podrías hacer esto así. ¿Y cuántas saben que eso molesta? A la primera, algunas, no voy a decir que todas, pero a la primera ya pusiste la cara de seria, ya pusiste la cara así de que, ¿ahora qué me va a decir, no? O sea, nomás viene a mi casa, pues como para juzgarme, ¿verdad? Muchas así piensan, ¿no? Para juzgarme o para quererme ordenar de la manera que ella quiere. Y ya empezamos a pensar mal. Ya empezamos a hacer argumentos en nuestra mente cuando simplemente la persona solo quería darte una sugerencia o un consejo, ¿no? O una sugerencia a lo que ella ha visto. Ahora, ¿qué nos cuesta decirle, expresarle con tus palabras? No sé, por ejemplo, que fuera los vasos de tu alacena. A ella dice y sugiere que sean de plástico. ¿Por qué? Porque el plástico es más durable, porque el plástico si se cae no se rompe. Y entonces, y a lo mejor hasta te dice la marca, ¿verdad? Tupperware, ¿no? O alguna otra marca, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? Porque para ella le ha funcionado y porque así, ¿no? Pero tú siempre has tenido las ganas de que sean de vidrio, porque te gusta el vidrio, porque se ve más presentable, porque, bueno, infinidad, ¿verdad? Entonces, ahí que tenemos que hacer, bueno, escuchar, decíamos, ¿verdad? Para recibir un consejo hay que escuchar. Escucharla, distinguir por qué lo está diciendo, porque a lo mejor le gustaría que también tomara su sugerencia, porque pues quizás para ella se va a evitar estarse comprando vajillas, ¿verdad? de casi siempre por lo mismo del vidrio. Y bueno, ya encontré el punto. Y entonces ahora yo le puedo, ¿verdad? Dar mi parte, ¿verdad? Pero no enojarme, porque de verdad, enojarte es como poner una barrera. Inmediata es una barrera. Decir, no me diga nada, no quiero saber nada, no me gusta su opinión, no. Y entonces, como mujeres de verdad, en esas áreas, con la suegra, con la hermana, cerramos relaciones. Y solo por esos detalles o esas diferencias. Y no debería decir. A lo mejor, como te digo, sí recibes un consejo del pastor, del marido, pero de una mujer, ¿cuánto nos cuesta escucharle su consejo? ¿Cuánto nos cuesta? Ahora, tenemos argumentos y uno de ellos es, ¿qué me va a poder decir si es más joven que yo? Si es una jovencita, ¿verdad? O al revés, ¿no? O sea, pues, ¿qué me va a decir si es la mamá de mi esposo? ¿No? O si es Y entonces tenemos ideas que nos impiden abrir la relación.
¿sí o no? La relación entre nosotras. ¿Y por qué no aprender de unas y de otras? Porque lo que nos están sugiriendo no es pecado. Volvemos al punto. Puede ser una solución a otras situaciones. Ahora, es respetable los gustos, ¿sí? Pero hay que saberlo comunicar. Porque de verdad, yo me he dado, me he percatado mucho de que de eso se quejan las suegras y de eso se quejan las mamás. O de eso se quejan las hermanas. No, es que no le puedo decir esto. No, porque si le digo, se enoja, ¿verdad? Y de verdad, eso es muy en común denominador. Cuando ustedes tienen una plática con mujeres, eso es un común, ¿verdad? Denominador que pasa. Y entre cristianas no debe ser así. Entre hijas de Dios no debería de ser así. Deberíamos de ser fáciles para escuchar, fáciles para responder, para podernos pues, comunicar una a la otra, ¿no? Sin tabú, sin argumentos, con una libertad, ¿verdad? Y también vamos a ir madurando. ¿Por qué? Porque la mujer mayor va a poder saber cuándo respetar la parte, ¿verdad?, de la joven, y cuándo sí poder ayudar, y viceversa. La mujer joven aceptar el consejo, ¿verdad?, que le va a ayudar porque lo necesita, y cuando ya no. Ahora, esto es porque tenemos que discernir los consejos. Los consejos deben de estar basados a la palabra de Dios. Por ejemplo, si una mamá llega a tu casa, ¿verdad?, y te ve que estás con el niño, ¿no? La niña, bueno, digo, y de momento la niña o el niño no quiere comer su comida y entonces está dando de vueltas y todo. Y la mamá o la suegra o la hermana, ¿no?, que se da cuenta de todo eso, dice, no, pues no está bien, ¿verdad? Hay que sentar a ese niño o a esa niña para que coma, porque si no, no va a comer. Y entonces, ¿qué pasa? Pues tenemos que, de momento, pues no está mal que te lo digan. También hay que ver cómo lo dicen, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado de cómo decir las cosas, porque hay quienes lo pueden decir de una manera muy despectiva o de una manera muy de avergonzar a la mamá, ¿verdad? O de avergonzar a la persona o al niño, ¿verdad? Y no, tampoco es hasta esa parte. Tenemos que saber cómo decirlo, ¿verdad? Y lo puedo decir a la mejor aparte, buscar el momento, ¿verdad? Oye, mira, yo te diría, ¿verdad?, que puedes hacer esto, porque mira, si no, más adelante va a tener complicaciones, no va a querer ya comer bien por lo mismo de que, y X y Y, ¿no? Y la otra persona debe estar dispuesta a escuchar, ¿verdad? Porque también es parte de nuestra madurez aprender a escuchar. No me voy a enojar, no me voy a molestar, me va a bajar, ¿verdad? Y voy a decir, ok, voy a escuchar, ¿verdad? No me voy a hacer un concepto errado, porque nos quedamos con los conceptos cerrados de que mamá nos está queriendo obligar o quieren que sea yo como ellas, ¿no? Entonces, ese tipo de argumentos no nos van a ayudar. Tenemos que abrirnos al escuchar el consejo, ¿sí? Y de ahí, que yo escucho el consejo, yo voy a discernir, distinguir, esto viene de Dios. No, pues Dios habla de un orden. Y si Dios habla de un orden y el niño o la niña está jugando en el tiempo de comida, pues es orden. Entonces, ¿por qué te enoja? ¿Por qué te ofende que alguien, que Dios, fíjate, el consejo de Dios te lo está enviando por una persona? A lo mejor tú dices, no, pero es que cualquier persona menos mi suegra, o menos mi mamá, o menos mi hermana, ¿no? Pero, ¿cómo entonces vamos a ser usadas? ¿Cómo entonces vamos a ser utilizadas? Si no es por medio de nosotras, ¿verdad? Porque así el Señor lo va a hacer. Esta unidad de caminar en las cosas del Señor se tiene que hacer así. Y ahora, qué bueno, porque eso te va a librar de situaciones más adelante. Y es verlo así, verlo así.
¿verdad? Y cuando vemos que el consejo de Dios, ¿verdad?, se nos está dando porque lo necesitamos, y por eso es que Proverbios dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcan. Perdón, me equivoqué, le di otro. Es: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Fíjense, Dios a través de los demás nos va a dar su consejo en esas direcciones: instruir y dirección. Entonces no nos debe molestar, ¿verdad? Le tenemos que pedir a Dios perdón porque hemos cerrado relaciones que nos pueden ayudar. Ahora tú dirás: ay, bueno, pero mi mamá o mi suegra no es cristiana. O sea, ¿qué me puede decir ella? Yo te voy a decir algo. Aunque no sean cristianos o cristianas, ¿verdad?, claro que Dios puede estarte enseñando algo a través de esa autoridad, porque son autoridades puestas. Y también debemos aprender a escuchar el consejo de ellas o de ellos. Y no nos quita nada decirle: gracias, de verdad sí me gustaría que me fuera enseñando esto, yo veo que no lo puedo hacer como a lo mejor pues yo considero, pero mire, yo le haría este toque de esta manera, pero esto que usted me dice, esto sí o sea, podemos tomar, ¿verdad?, parte, porque sabemos que todas tenemos gustos diferentes, o formas diferentes, o tiempos diferentes, pero claro que podemos hacer partícipe, ¿verdad?, de eso que se nos da. Porque si no, ya después tenemos a la mamá, a la suegra, a la hermana, que ya no hablan. Llegan después y ya no te dicen nada mejor, porque sabe que les vas a contestar mal, o la vas a ignorar, ¿verdad? Y entonces no hay una relación sana. Tenemos que restaurar esas relaciones. Bueno, allá anoté en Proverbios 4 del 1 al 4. Nuevamente, nos da el consejo, ¿verdad? Nuestro Dios: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcan cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, dedicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. En lugar de molestarnos por lo que nos los que nos corrigen, debemos darles gracias porque nos aman y desean que nosotros hagamos o seamos mejores. Cuando un esposo teme a Dios, o una madre, una mujer, una suegra, temen a Dios y nos dicen y nos insisten: aprende la palabra de Dios, mira que Dios te habló, compárteme de lo que Dios te ha hablado, te ha dicho. Son personas que te están invitando, les interesa tu vida espiritual, ¿verdad? Y aún por ello debemos de dar gracias. Si nosotras tomamos el consejo, viviremos en paz y nos libraremos del error, de la ignorancia, de peligros incluso. Bueno, parafraseando en el versículo 13 al 17 de ese mismo Proverbios, ya en casa ustedes lo van a checar con más tiempo. El mismo proverbio que estamos viendo, Proverbios 4, del 13 al 17. ¿El 13? Versículo 13 al 17. Aquí podemos nosotros ver que debemos de tener cuidado, mujeres, con aquellas mujeres que piensan como el mundo y nos apartan del consejo de Dios y de los consejos que el esposo inconverso también puede darnos, que no conoce de Dios. Tenemos que discernir, por eso conocer más a Dios, para poder discernir que el consejo venga de Dios.
necesitamos, como conclusión, necesitamos ser sensibles al consejo de Dios. Cuando las personas que nos dan el consejo nos hablan del orden, de los principios de Dios, bíblicos, aunque no conozcan, fíjense, esas personas de conocimiento de Dios te lo están diciendo a veces con sus propias vidas. Porque hay gente que no conoce de Dios, pero practica esos principios. Por ejemplo, la humildad, ¿verdad? Es un principio, y hay personas que bueno, no, vamos a poner otro, porque la humildad es más bien un fruto, y no, hay gente que puede decir soy humilde, pero no serlo realmente, y ese es un fruto que Dios da. Pero un principio, hablamos como el principio de la autoridad. Entonces, hay personas que aunque no tienen conocimiento de Dios, respetan autoridades. Aprenden esa parte por observación, por la vida. Y también ahí hay sabiduría de Dios, aunque no conocen al autor, ¿verdad? de esa sabiduría. Entonces, tú tienes que detectar eso en la gente. Aunque no conozca de Dios, ¿verdad? También tienes que detectar cuando la mujer del mundo tiene ideas mundanas que quieren quitar los principios de orden. ¿Sí? Ahí también tienes que distinguir esas dos partes para que tú puedas recibir con humildad el consejo. Siempre hay que distinguirlo, es decir, hay que ponerlo en análisis. No todo lo que me diga me lo voy a creer, ¿verdad? Pero sí lo voy a analizar. A ver, está bajo los principios de Dios, entonces es un buen consejo, ¿verdad? Y si no está bajo los principios de Dios, entonces simplemente no lo recibo, ¿verdad? Pero tampoco soy grosera, o tampoco soy de una manera incorrecta hacia con la persona, ¿verdad? Entonces, pues damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar dándole gracias a Dios por su palabra que Él nos ha dado. Y acompáñame ahí donde estás a hacer una oración. Inclina tu rostro y vamos a darle gracias. Señor, te damos gracias por tu consejo. Hoy nos damos cuenta que como mujeres, Señor, al recibir tu consejo debe ser con la actitud correcta. Debe ser, Señor, con una humildad al escuchar, al poder distinguir que ese consejo viene en el orden, en los principios bíblicos, y que debemos, Señor, llevar todo a ti. A veces, Señor, buscamos el consejo también antes de ir a ti, al hombre, y ya nos mostraste que los consejos vienen de parte tuya, que tenemos que buscar a ti primeramente, y que tú nos pondrás personas que nos darán consejos de tu palabra, y ahí es donde nosotras tenemos que aprender a escucharlo. Te damos gracias, Señor, y bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues damos gracias a Dios, mujeres, por este tiempo que el Señor nos ha dado. Dios les bendiga.